Hola, soy Iván Carrillo. Bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Puede sonar espeluznante, pero lo que comemos es la principal causa de cáncer por encima del tabaquismo. Esta afirmación es de la doctora Magda Carvajal del Instituto de Biología de la UNAM, quien está aquí para platicarnos de las aflatoxinas, un tóxico que está presente en las tortillas, la leche y otros productos que consumimos diariamente y que puede causarnos cáncer. Esto es Los Observadores. Hay una afirmación en tus investigaciones donde le puedes poner los pelos de punta a cualquiera, que es que la principal causa de cáncer es los alimentos, no el tabaquismo, como normalmente escuchamos, no otros factores, sino lo que comemos día a día. ¿De dónde viene esta afirmación? Bueno, la mayoría de los alimentos están contaminados con una toxina de hongos que se llama aflatoxina y la estamos ingiriendo todos los días. Esta toxina, esta sustancia, aflatoxina, el nombre técnico, ¿cuál es su origen? ¿Cómo podemos detectarla en los alimentos? Bueno, el origen es de Aspergillus, que es el hongo, el nombre del hongo, y Fla es la especie, Flavus. Toxina es veneno, entonces es el veneno de A. flavus, de aflatoxina, de Aspergillus flavus, de ahí viene. Entonces, si entiendo bien, es un hongo. Es un hongo. Que de alguna forma, que ahorita me imagino platicaremos, se pega, se alimenta del alimento, valga la redundancia, y permea esta sustancia. ¿Es así? Sí. ¿Cuál es el proceso? Bueno, el hongo, en el caso del maíz es un origen, en el caso de cacahuates es otro. Okay. En lugar de entrar un grano de polen a la flor al gineceo del maíz, entra una espora del hongo en lugar de un polen. Entonces, y ya crece por dentro, en la mazorca de los granos. Y empieza a desarrollarse. ¿Este hongo es visible? Sí, sí, okay. El hongo sí es visible. Y este hongo eventualmente empezará a permear aflatoxinas en ese alimento. Algunos sí, los que son toxicogénicos, ¿no? Sí. Ahora, regresando a la afirmación, los alimentos pueden ser terriblemente cancerígenos si poseen esta sustancia transmitida por el hongo. ¿Por qué yo no veo ese peligro o no lo puedo prevenir en un alimento? Bueno, lo que pasa es que hay muchas defensas, ¿no? Y se requieren cantidades grandes para que ya se desarrolle el cáncer. Estamos tomando cantidades minúsculas, ¿no? Millonésimas de miligramo. De miligramo. Y además el cuerpo se defiende, ¿no? Entonces le pone unos grupos OH a estas toxinas para que que se disuelvan en agua, porque normalmente las aflatoxinas no se disuelven en agua. Y el hígado hace que se disuelvan para eliminarlas por orina, para eliminarlas por vías biliares, por heces fecales, leche materna. O sea, el cuerpo encuentra un mecanismo de defensa. Claro. Pero antes de llegar a esto, a mí lo que me gustaría saber es cómo yo, como consumidor, podría saber que estoy consumiendo aflatoxinas o no, o es invariablemente yo estoy consumiendo aflatoxinas. No, sin duda. Sin duda. No, sin duda. ¿Está presente en qué tipo de alimentos? Bueno, está presente prácticamente en todos los cereales. Todos los cereales, estamos hablando de maíz, arroz, trigo, avena, arroz, etc. El trigo menos. El trigo está más limpio, casi limpio. Una muestra de cada 100 en trigo. Y en maíz sí es más frecuente, el sorgo es más frecuente. ¿Y de qué depende de que el trigo, por ejemplo, tenga una contaminación menor? Yo creo que es una cosa ya genética y además es la convivencia de millones de años de este hongo con el cereal de lugares calientes y el cereal de lugares fríos. Ok, o sea... En arroz hay mucho, porque es de lugares calientes, igual que el maíz, ¿no? Entonces podríamos pensar, bueno, aquí hay una primera diferenciación, alimentos que vienen de regiones calientes y que son almacenados, porque me imagino que
el almacenaje es una forma que propicia la generación de hongo. Pues, aumenta la cantidad de aflatoxinas y de hongos en el almacenaje. Pero ahorita no se almacena tanto tiempo, se está continuamente moviendo en una bodega, pero viene desde el campo. Ya en el campo puede haber aflatoxinas. Entonces, digamos, yo soy un consumidor de alimentos del siglo XXI. Sí. Como tortilla todos los días, como buen mexicano, y estoy ingiriendo pequeñas dosis de aflatoxinas todos los días. Sí. Nanogramos, que eventualmente podrían tener un efecto negativo, un efecto cancerígeno en mi ADN. ¿Es así? Sí. ¿Cuánto necesitaría? ¿Se sabe eso? Las cantidades para producir daño ya son miligramos, son cantidades más grandes. Lo que pasa es que se acumulan durante muchos años, ¿no? Se van acumulando. Y después, según la predisposición familiar, saldrían en el tipo de cáncer. Porque muchísimos tipos de cáncer tienen aflatoxinas. Nosotros encontramos en el cervicuterino, por ejemplo, que no solamente se produce por el virus de papiloma, también las aflatoxinas lo producen. Pero aquí estamos pasando a otra fase de sus investigaciones, porque si entiendo bien, por un lado... alimentos. Existe el análisis en los alimentos, sí. Y por otro lado, el análisis en los tipos de tumor en tejido para crear una correlación. Claro. Entonces, ¿qué nos dice estos? ¿Cómo hacen estos estudios de tejido? Bueno, nosotros vamos siguiendo la toxina en todo el trayecto. Primero, en alimentos vegetales. Por ejemplo, chile, maíz, nueces, pistaches, cacahuates, etc. Y después, ¿cómo pasan a los animales? Principalmente aves, cerdo y a sus productos, leche, huevos, etcétera, quesos. Y después la misma molécula se rescata en los tejidos cancerosos humanos. Se filtra, podemos decir, se permea. Se purifica. Se purifica, viene desde el grano de maíz, desde el huevo, o donde haya sido adquirido. El grano de maíz es la aflatoxina, B1, B2, G1 y G2. Ya cuando pasa animales, se forman los hidroxilados, lo que le decía yo, que es con un grupo H. Ya son 8 aflatoxinas. Y las rescatamos ahí de los alimentos de origen animal. Y ya en el humano, y ya cuando están por mucho tiempo, se llaman aductos, que son la aflatoxina pegada al ADN. Ok, y entonces ustedes, digamos, toman un tumor y reencuentran ahí la molécula. Claro, y la contamos. Y pueden saber que el origen de ese cáncer es... por alimentos. Por alimento. ¿Cuál sería la incidencia? Si estamos hablando que es superior el cáncer por aflatoxina, superior al tabaquismo, ¿cuál sería la incidencia de cáncer? Bueno, depende del tipo de cáncer, ¿no? ¿En cuáles sería más? Por ejemplo, el cervicuterino salió un 60%, aquí en México 62%, y en Inglaterra 60%. De los tumores cervicuterinos tenían aflatoxinas. El de colon es un 54%. El de mama es un 40%, es menos. Es más frecuente por otras razones, ¿no? Lo que no se ha estudiado en el mundo es el de próstata, que queremos trabajarlo, y el de páncreas es muy frecuente también. Y el de pulmón también puede ser por aflatoxinas. ¿Existiría o existe alguna forma de detectar la presencia de esta molécula en los alimentos para evitar consumirlos o para no sé, marcar un sello de calidad o algo así? Pues no es fácil, pero sí se podría. Lo que pasa es que se requieren técnicas de biología molecular pesadas y de química analítica para detectarlos. Son moléculas tan pequeñitas que no es fácil detectarlas en casa. Lo más importante sería la fluorescencia. Como son partículas fluorescentes, sería con luz ultravioleta ver que florece y que no. Es decir, que, digamos, vista en la oscuridad, una tortilla contaminada por aflatoxinas brillaría. ¿Eso es claro. Lo que tendría este resplandor fluorescente? Ya sea azul o verde, según la toxina. ¿Qué tan poderoso sería ese resplandor?
No, hay que verlo cerrado, ¿no? No, pero sí, son muy evidentes. Es como una discoteca. Bueno, ahí hay una primera posibilidad de ver. Una primera posibilidad de saber lo que uno está consumiendo. Pero yo me imagino que si existe una bodega de alimento contaminado por aflatoxinas, por la suma de esas aflatoxinas harían que brillara mucho. ¿No claro, es así? Claro que sí. ¿Y no se podría crear un proceso de regulación para evitarlo? Bueno, los comerciantes en general lo que quieren es no perder dinero, ¿no? Y lo mezclan con productos limpios. A veces sucede eso. Donde hay dinero no hay amor, decía San Francisco, y tenía razón. Para no perder dinero no les importa qué cosa se coma la gente, ¿no? ¿Cuál es su preocupación, más allá de la científica, hablando en términos morales, en términos de la humanidad? Bueno, lo que yo veo es que los gobiernos a veces no se preocupan de hacer una legislación que se respete para que la gente coma alimentos limpios, ¿no? Con esta cosa de los tratados de libre comercio, se ha quitado casi toda la reglamentación contra aflatoxinas y entonces entra aquí, importamos y nos exportan alimentos de lo que sea, sin control. ¿Existía antes esta regulación? Sí existía. ¿Y exigía que libres de aflatoxinas? 20 partes por billón, que son 20 microgramos por kilo. Hay algunos estudios que ha hecho usted y su equipo, por ejemplo, en relación a la leche. Sí. Vi un análisis muy profundo, eran 600 litros de leche. ¿Qué arroja esto? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué vimos? Es muy frecuente. Y toda la gente que me cae mal la leche, me sienta mal, puede ser aflatoxinas. Puede ser la caseína, pero puede ser aflatoxinas también. O sea, puede haber un efecto además claro. Inmediato. No solo es esta acumulación en Ahora el el problema es cuando se toma leche nada más, que es de 0 a 6 meses, los niños, que nada más toman leche. Y encontramos en los leches en polvo para bebés que tienen aflatoxinas también. No todas las marcas, pero más bien todas las marcas, pero unas más que otras. Estamos ante un enemigo que no me queda la menor duda, es terrible porque no tiene color, no tiene sabor, es invisible, no huele, brilla en la oscuridad. Sin embargo, pienso que pueden existir algunas defensas del mismo organismo. Parece claro. que el organismo... ¿Cuáles serían? ¿Cuál es el consejo desde la ciencia para combatir esta sustancia que está ahí? Bueno, la planta, por ejemplo, la planta digamos las nueces, el nogal, ha convivido con el hongo millones de años. Entonces, como no puede evitar que le ataque el hongo a la nuez o a los cacahuates, lo que hacen es frenarle el aspecto mutagénico. Y bloquean la mutagenicidad. Entonces, cuando uno analiza con pruebas de mutagénesis, cuando viene del arroz natural, digamos, o del maíz natural, del chile natural, no es mutagénico. Y cuando uno lo pone, ya se vuelve mutagénico. Quiere decir que hay ahí defensas, que son aceites, linoleico. Son defensas naturales de la misma planta, de las en plantas. este caso. Sí, no estaríamos muertos todos. Entonces, si entiendo bien, el consejo es que el cuerpo genere sus propias defensas. El consejo sería comer, no exagerado, la cantidad, comer menos. ¿Y lo podemos defender con, no sé, antioxidantes? Antioxidantes, que son todas las frutas rojas, moras, cerezas, frambuesas, fresas, que son antioxidantes, el arándano, uno que se llama açaí, ¿no? Acá hay. Es también muy antioxidante. Y verduras, ¿no? Verduras frescas. Nada tiene que ver los alimentos industrializados contra alimentos orgánicos en este debate. No. Estamos hablando del mismo enemigo, se presenta de igual forma. Industrializados tienen conservadores, ¿no? Pero no les ponen aflatoxinas, ya lo traen eso ya. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a usted. Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.